Bienvenidos a un nuevo capítulo de Somos Bienestar junto a Mega Labs. Soy Krishna Suárez y hoy voy a presentar un tema muy especial. Vamos a hablar sobre células madre, plasma rico en plaquetas y ácido hialurónico como estrategias regenerativas para la artrosis. Para esto, tengo el honor de contar con la presencia de la doctora Iwi Delgado, médico cirujano con especialidad en traumatología y ortopedia y con subespecialidad en ortoplastía formada en la Universidad Mayor Real y Pontífica de San Francisco Javier de Chuquisaca. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Efectivamente, yo soy la doctora Iwi Delgado. Antes de empezar, quiero agradecer y hacer una mención que realmente me encanta participar de este espacio. Me fascina que Mega Labs haya abierto este espacio para poder informar a los pacientes, porque algo que nos puede ayudar mucho a prevenir bastantes lesiones y tratarlas de forma adecuada cuando ya están las lesiones es poder informar a los pacientes. Muchas gracias, doctora. El placer es nuestro de tenerla en nuestra casa. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la artrosis. Pero para empezar el tema me gustaría que nos comente qué es exactamente la artrosis y por qué cada vez escuchamos más casos, sobre todo en gente joven. Sí, es un tema muy importante a tratar y bueno, cuando hablamos de artrosis, no sé si cabe directamente decir la palabra enfermedad o relacionarlo con enfermedad, porque la artrosis en realidad es un proceso degenerativo. En palabras más sencillas, es parte del envejecimiento. Todos nosotros día a día vamos sumando edad y existen expresiones de nuestro cuerpo que nos avisan que estamos avanzando en edad. Por ejemplo, el cabello se hace canoso, la piel se expresa con líneas de expresión y así sucede con todos nuestros tejidos. En las articulaciones se expresa mediante la artrosis. La artrosis, en palabras sencillas, es el envejecimiento de la articulación. La artrosis puede producirse en cualquier articulación, no solamente en las rodillas o en las caderas. Sencillamente se produce con más frecuencia o más bien se expresan los síntomas de la artrosis con mucha frecuencia en la rodilla, en la cadera, en la columna, en el tobillo, porque son articulaciones de carga, porque son articulaciones que soportan nuestro peso y también soportan el peso que nosotros le damos con mucho esfuerzo y demás. Entonces, la artrosis, una enfermedad como tal, no sé si cabe llamarla así, pero sí es un proceso degenerativo que afecta a la articulación, afecta todo el tejido de cualquier articulación y puede situarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Es más frecuente en las rodillas y su síntoma principal es el dolor, que si uno no hace ningún tratamiento adecuado, no identifica el problema de raíz, entonces esta progresa, va avanzando en niveles porque la artrosis tiene sus grados, hasta llegar a un punto que llega a la limitación del paciente. Los pacientes ya llegan a utilizar para caminar bastón, burrito, porque realmente sus rodillitas o la articulación que se ha afectado ya no les sostiene. Doctora, esto quizás ya es una pregunta mía. ¿A partir de los cuántos años los huesos empiezan a envejecer? ¿A partir de cuántos años podríamos empezar a tener artrosis? Ya, eso es muy variable. Sin embargo, hay datos que tenemos que enfocarnos. Por ejemplo, hay bastantes estudios que nos han mostrado que a partir de los 25 años nuestro cuerpo ya no forma la misma cantidad de colágeno que antes formaba. De ahí se puede decir que ya empieza el proceso de envejecimiento, como que llegáramos a un punto de plenitud a los 25 años por regla general, ¿no? No es que todos. Y de ahí en adelante nuestro cuerpo, como ya no forma la misma cantidad de colágeno, cada año va formando menos, es cuando empieza el proceso de envejecimiento. Como la artrosis es una expresión del envejecimiento en las articulaciones, entonces podríamos decir que empieza ahí. Ahora hay que tener en cuenta algunos datos. Existen personas que exageran un poquito con su trabajo, porque también la vida tal vez lo solicita. Pero tal vez el problema no está tanto ahí. El problema está en que exageran su trabajo, pero no se alimentan como deberían. Te pongo un ejemplo. Una persona que, no sé, por algún motivo tiene que jalar o alzar mucho peso durante el día. Ponte que trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Termina su trabajo y obvio le da sed. ¿Pero qué es lo primero que consume? Una bebida gaseosa. O sea, se esforzó tanto, ni siquiera comió y no le da ni siquiera nutrientes a su cuerpo. Le da algo que le está intoxicando, digamos.
Entonces así no hay cómo, ¿no? Por eso es que también antes no había muchos diagnósticos de artrosis. Las personas antiguas sí tenían dolor, pero muy tarde, ¿no? A partir de los, Sofía. sí, a partir de los 70, 75, 80, los escuchabas quejarse, digamos. Ahora no. Ahora 30, 25 ya se están quejando. Y es en parte por los hábitos alimenticios que estamos teniendo. Pero sí, hay que tomar datos exactos. A partir de los 25, nuestro cuerpo, por regla, generalmente ya no produce la misma cantidad de colágeno. Y de ahí va bajando y es donde inicia el proceso de envejecimiento. Ahora ahí afecta mucho nuestros hábitos alimenticios. No es lo mismo una persona que come bien y trabaja y una persona que come muy mal y trabaja igual que la otra persona. Claro que la otra va a expresar más síntomas de envejecimiento y de artrosis. Eso quiere decir que a partir de los 25 años ya deberíamos poner dentro de nuestra dieta saludable quizás por ahí un sobrecito extra de colágeno. Sí, ayudaría. Hay muchos estudios que nos indican, nuestro cuerpo tiene capacidad de formar colágeno, pero si nosotros empezamos la nutrición con colágeno y precursores de colágeno para que nuestro cuerpo también los absorba, porque lo que nosotros metemos por la boca es bien difícil que no pase a la sangre. Lo que entra por la boca llega al intestino y pasa a la sangre. Tiene que haber alguna alteración en nuestro intestino para que no pase a la sangre. Entonces, sí pasa a la sangre. Muchos dicen, no, el colágeno no pasa a la sangre. Pero también es muy importante tener en cuenta que nuestro cuerpo no es que 25 ya no forma colágeno, forma menos, cada año menos. Y si le damos los nutrientes adecuados, junto con el colágeno, vitamina C, magnesio y otros elementos, entonces nuestro cuerpo va a poder formar. Es como que yo te dijera, construí esto y no te doy lo que necesitas para construir. No vas a poder, digamos. Es lo mismo que sucede en el cuerpo. Buenísimo, doctora. La verdad que una información muy valiosa para todas las personas que nos ven. Y ahora, volviendo al tema con el cual empezamos, me gustaría que me comente en qué se diferencian, por ejemplo, las células madre, el plasma rico en plaquetas y el ácido hialurónico. ¿Se pueden combinar para lograr un mejor tratamiento de la artrosis? Me encantan tus dos preguntas, son muy buenas. Empecemos con la primera. Cuando estamos hablando de las células madre, las plaquetas y el ácido hialurónico, los tres son componentes que ya están en nuestro cuerpo. Dos de estos son son células. Por ejemplo, las células madre, como dice, son células que tienen la capacidad de volverse otra célula. Por ejemplo, yo tengo una célula madre y por algún motivo tengo lesionada un tejido, por ejemplo, en mi músculo. El músculo tiene como células miocitos, así se llama. Entonces, hay una célula madre que tiene capacidad de volverse miocito. Entonces, detecta que está lesionado el músculo, va y se vuelve miocito, ¿me entiendes? Las células madres son células que tienen capacidad de diferenciarse en otras células que nuestro cuerpo necesita, ¿ya? Ahora, las plaquetas ya son como las hijas, digamos, de las células madre, porque las células madre también pueden volverse plaquetas, es un proceso por el que pasan, ¿no? Las células madres tienen que volverse megacariocitos y de ahí un porcentaje, sea un segmento del megacariocito, sale plaqueta. Entonces, la plaqueta es lo último de diferenciación de algún grupo celular de células madre, ¿ya? Ambas son células. El ácido hialurónico es un componente de nuestro cuerpo, así como el colágeno, ¿ya? Habitualmente, ya muchas industrias grandes han podido sintetizar el ácido hialurónico para uso humano. Y esto es maravilloso, porque el ácido hialurónico es un componente de nuestro cuerpo que no está en cantidades muy altas. Y cuando las células que lo producen se dañan, entonces baja mucho la cantidad y eso produce alteraciones en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos utilizar estos tres componentes para tratar la artrosis? Estos tres realmente son bien amigos, ¿no? Las células madre tienen una capacidad de diferenciación para volverse cualquier célula. En palabras sencillas, las células madre pueden volverse cualquier célula que nosotros necesitamos. Hay un detalle bien importante para que todos puedan comprender cómo así funcionan las células madre. Nosotros cuando nacemos con piel, cabellito, uñas, todos así bien completitos. Y cada tejido que tenemos tiene bastantes células. Pero es un dato que quizá muchas personas no saben. Nacemos con esas células y no morimos con ellas.
porque nosotros hemos nacido con una piel, un bebecito de segunda piel así bien finita y no muere con esa piel. Esa piel a los 20 días se ha renovado. ¿Y cuántas veces se ha renovado hasta que ese paciente llegue a fallecer? Se ha renovado bastantes veces. Entonces, igual eso sucede no solo con la piel, con todos nuestros tejidos, con todos nuestros órganos, con el cabello, los músculos, los huesos, nuestros órganos, las neuronas, el cerebro, el corazón. Absolutamente todas las células de nuestro cuerpo se van regenerando gracias a las células madre. A partir de eso se ha ido desarrollando estudios científicos para ver si se podría utilizar estas células para regenerar las articulaciones que se están gastando, porque eso es la artrosis. La artrosis es un desgaste de la articulación. Como hay un desgaste en ese cartílago, eso produce bastante dolor, duele así como la muela cariada, duele muy fuerte. Hay que regenerar ese tejido que está dañado. Si se regenera ese tejido, obviamente el dolor ya desaparece, ¿no? Las células madre tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, pero ya a partir de los 30 años en adelante se sitúan más en el tronco. Al estar en el tronco, nosotros ya tenemos técnicas identificadas que nos ayudan a poder aislarlas, a poder sacarlas de ese lugar específico y poder transportar al punto donde se necesita porque hay una lesión. Generalmente es más frecuente la artrosis de rodilla. Hay que transportarla ahí. Ahí hay una pregunta que probablemente algunos están haciendo y algunos no, pero sí es muy importante notarla. ¿Por qué no van solitas? ¿Por qué no van solitas las células madre? Las células madre no tienen la capacidad de ir directamente a esa zona porque el cartílago, que es lo que constituye principalmente la articulación, es un tejido que tiene muchas particularidades. Ese tejido, el cartílago como tal, una característica principal es que no logra percibir una irrigación directa. Esto quiere decir que no le llega sangre de forma directa. Nosotros podemos darnos cuenta de eso porque, por ejemplo, cuando vemos en los animalitos, en la vaca, en la carnicería, vemos la choquizuela que dicen que eso es una articulación. Si se fijan, es un tejido blanco, blanquecino, un blanco muy, 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 muy llamativo, muy bonito ese blanco, ¿no? Pero porque no le llega sangre. ¿Cómo se transporta la célula madre sin sangre? La sangre es el transporte de todas nuestras células. La sangre conecta todo nuestro cuerpo. Si la sangre no llega a un tejido, no hay forma de que pueda transportar lo que necesitamos para la reparación, por ejemplo, la célula madre. Por eso es que es muy buena idea poder captar células madre de una parte de nuestro cuerpo y llevarla al sitio donde se encuentra la lesión. Ahora, ahí viene un dato importante. Eso mismo se puede hacer también con las plaquetas. Y lo hacemos. El plasma rico en plaquetas es una buena opción de tratamiento. Solamente utilizamos dependiendo del grado de artrosis que tenga y muchos otros factores que tomamos en cuenta. Ambos tratamientos, tanto con células madre como con plasma rico en plaquetas, son muy efectivos. Solamente hay que identificar en qué grado de artrosis vamos a utilizar, en qué pacientes. Hay muchos factores a tener en cuenta. Y hay una actualización en medicina que ya está publicada en bastantes artículos científicos que muestran que tiene mucha más efectividad el plasma rico en plaquetas o las células madre cuando se le pone un andamio. Un ejemplo para que se puedan entender y se pueda dar cuenta más los pacientes. Por ejemplo, si yo quiero construir esto, yo te digo, mira, hay que construir esto y te lo dejo así, o sea, aquí tienes un terreno y no tienes más nada. Y tienes que hacer desde los pilares, o sea, tienes bastante trabajo, ¿no? Pero si yo te pongo unos pilares y te digo, ahora tienes que llenar este muro, ¿qué es más rápido? ¿Qué es más fácil? Cuando ya están los pilares. Ya están los pilares, exacto. Es lo mismo. El cimiento. Exacto, es lo mismo. Se ha visto, se han hecho bastantes estudios y se ha visto que cuando utilizamos las células madre o el plasma rico en plaquetas con ácido hialurónico, es semejante a que yo estaría pidiendo construcción de algo, pero sobre un cimiento, ¿me entiendes? Entonces la construcción es más fácil y la estructura, el tejido que se logra para reconstruir ese tejido, para renovar ese tejido, tiene más firmeza, porque estos pacientes están bastante más tiempo sin dolor, bastante más tiempo sin quejarse de nada y tienen más movilidad. Es de ahí que podemos inferir que hacer un tratamiento de bioestimulación para buscar la cicatrización de una lesión o la renovación de una articulación con células madre o plasma rico en plaquetas y lo acompañamos de ácido hialurónico,
se tiene mejores resultados, porque ya no le estamos diciendo a esas células vayan y reparen ese hueco. O sea, vayan y reparen ese hueco, pero ahí ya tienen todo un soporte. Ya es más fácil para ellas, ¿me entiendes? Es una buena estrategia mezclar ambos. Combinarlos, ¿sí? Y esta cirugía, perdón, estas terapias regenerativas podrían reemplazar a una cirugía, por ejemplo, de rodilla o una cirugía de cadera, a aquellas personas que están con este problema. Es una respuesta un poquito complicada y es bien variable de paciente a paciente. Para esto tenemos que tener en cuenta que la artrosis tiene grados, va de un grado 1 hasta un grado 5 y va a depender mucho de en qué etapa lo encontremos al paciente. Ya, si tú te encuentras con un paciente con artrosis muy avanzada, no, definitivamente no va a poder suplir o reemplazar la cirugía, este tipo de tratamientos que también son quirúrgicos, pero son de mínima invasión porque no se hacen incisiones, se trabaja solamente con agujas. No va a poder reemplazar porque realmente esa articulación ya está bastante dañada y hay demasiado trabajo por hacer y no es suficiente el transporte de estas células ni del ácido hialurónico. Sin embargo, si se le hace a ese paciente, mejora bastante el dolor. No se va a poder prácticamente como que rehacer esa articulación porque la articulación se deforma mucho con la artrosis y eso pues ya solo con cirugía. Pero el paciente, si se le hace estos tratamientos, mejora mucho en dolor. Llega a tener un poquito más de movilidad que la que tenía antes, porque los pacientes con artrosis grado 5 tienen sus articulaciones duras, rígidas, y eso no les permite moverse. Pero si les damos este tipo de tratamientos con ácido hialurónico, utilizamos plaquetas o utilizamos células madre, ayuda mucho a que tenga un poco más de movilidad. No es que completa todo el arco de movimiento, pero sí tienen un poco más de movilidad y trabaja mucho en el dolor. Y a veces es suficiente para los pacientes. Hay muchos pacientes que por algún motivo no pueden operarse o no quieren operarse, no quieren ni escuchar. Entonces uno como médico tiene que respetar, pero no por eso los podemos dejar como que qué pena, no se puede operar y ahí se queda. Esto es alternativa. Esta es una gran opción. Sí. Hay que hacerlo a veces un poco más frecuente estos tratamientos, pero el paciente llega a tener una buena calidad de vida. No es lo ideal. Lo ideal en estos casos tan avanzados sí es ponerle la prótesis, pero si no existe esa opción, está esta opción que realmente hace que el paciente también tenga una buena calidad de vida. Ahora, si podemos captar al paciente en un momento en el que está en un grado de artrosis inicial, grado 1, grado 2, quizá iniciando el grado 3, sí es una opción como para que el paciente no llegue a la cirugía. Hay un dato muy importante aquí que a veces se nos olvida. Es parte también de la industria que se nos dirige a veces directamente a la cirugía y no es siempre la mejor opción. Hay que tener en cuenta que en nuestro cuerpo no existe, el ser humano no ha creado todavía algo que pueda igualar a lo que es nuestro cuerpo. Una prótesis es una prótesis, es un objeto inerte, ¿ya? Entonces la cirugía no debería ser lo primero para pensar. En realidad, cuando un paciente tiene grados de artrosis, está iniciando con artrosis, uno debería concentrarse directamente en buscar la opción de regenerar esos tejidos, de que esos tejidos avancen un poquito más, que tengan un poquito más de tiempo de vida. Porque entonces el paciente, cuando en algún momento tenga que llegar a la prótesis, va a llegar en mejores condiciones esos tejidos. Ese es un punto a favor, digamos, ¿no? Y existen otros datos más, que es una charla bien grande para hablar, pero sí estos tratamientos, si se puede captar al paciente en un punto no muy avanzado de la artrosis, sí es una opción y el paciente no se llega a operar. Si el paciente cambia algunos hábitos alimenticios, se hacen los tratamientos de bioestimulación como tiene que hacer, esa artrosis no es que no avanza, avanza demasiado lento y los tejidos que se han dañado se reparan. Y ese paciente en muchas ocasiones no llega a la prótesis, se salva. Si no hace nada de eso y sigue con sus hábitos alimenticios malos, hace lo que no tiene que hacer, no hace su tratamiento, le duele y directamente un diclofenaco, piensa que ahí lo ha solucionado, eso solamente hace que avance más su patología y se va yendo directito a la prótesis. En cambio, si identifica antes, tiene mucha probabilidad de no llegar a una prótesis. Y de poder pasar por estos tratamientos. Claro, si pasa por estos tratamientos, en una artrosis temprana, tiene mucha probabilidad de no hacerse una prótesis en un futuro.
Doctora, normalmente sabemos que la artrosis duele, ¿no? Porque empieza con dolor y como usted dice, a veces empezamos a tomar analgésicos y lo único que hacemos es ocultar el dolor. Ahora, este tipo de tratamientos que estamos hablando, como células madre, ácido hialurónico y la plaqueta... Plasma rico en plaquetas. rico en plaquetas. Muchas gracias, doctora. ¿Duele? Eso es importantísimo. Así es, claro. ¿No? No, es que no me lo quiero hacer porque no me quiero operar porque me da miedo entrar a cirugía, pero tampoco quiero hacerme este tratamiento porque me han dicho que es dolorosísimo. ¿Duele? ¿No duele? ¿O duele un poco para dejar el dolor? Bueno, no sé cómo decirlo, ya me trabé ahí y puede sonar gracioso, pero yo recientemente tuve una cirugía y yo le preguntaba eso al doctor porque es normal. Me dice, doctor, ¿y duele? Y me dice, obvio. Va a doler, me dice, cuando salga de la operación y todo, pero va a haber un proceso y luego le va a dejar de doler para siempre. Entonces vale la pena. En este caso, doctora, ¿cómo es el tratamiento de este tipo de tratamientos para evitar la cirugía cuando está empezando la artrosis? ¿Duele? ¿No duele? ¿Qué le podría decir a la gente que no? Lo mismo que te dijeron, ¿eh? Duele, pero la gente tiene que entender el proceso, porque cuando una persona entiende el proceso de su tratamiento, entiende lo que le van a hacer, todo lo demás es llevadero, ¿no? Cuando el cerebro llega a comprender lo que va a pasar, puede manejar mejor el dolor. Este tipo de tratamientos, en realidad lo que se hace es trasladar un tejido a otro lugar. Por ejemplo, si voy a hacer plasma rico en plaquetas, lo que hago es por medio de una agujita, saco un poco de sangre del brazo, de uno de los brazos, y de ahí obtengo solamente a las plaquetas, aíslo a las plaquetas, activo esas plaquetas y con otra aguja la introduzco en la articulación que está dañada. ¿Cuánto de dolor siente ahí? Lo mismo que sintió aquí. Lo mismo que sintió para sacarse la sangre del brazo es lo mismo que va a sentir en la rodilla. Hasta ahí estamos bien. Hay que entender luego de aquí qué pasa con su cuerpo. Es algo semejante que pasa con las células madres, solamente que en las células madres nosotros obtenemos estas células del centro de nuestro cuerpo. Hay un punto específico donde nosotros podemos sacar células madre, iguales con una aguja un poquito más gruesa, pero es más o menos el mismo proceso que se hace. Igual se saca la sangre, se procesa y se lleva a la articulación con otra aguja. Hasta ahí todo bien. Pero lo que el paciente va a sentir de aquí en adelante es lo que es realmente importante y donde el paciente tiene que entender qué va a pasar. Para que nuestro cuerpo logre cicatrización, tiene que haber inflamación. No hay forma de que exista cicatrización si no hay inflamación. Seguimos con el ejemplo del muro. Si yo digo, bueno, vamos a empezar a construir este muro, aquí tenemos como 5 personas y cada uno tiene sus tareas asignadas. Yo traeré ladrillos, este otro preparará cemento y así. Si se dan cuenta, todos nos vamos a aglomerar, vamos a empezar a trabajar y el resultado de todo eso es nuestro muro construido. Pero para que pase esto, que el muro esté construido, ha habido aquí un movimiento de todos nosotros, ha habido trabajo. Eso es la inflamación. Cuando existe una lesión en nuestra articulación, es como que hubiera como una grieta. Imagínense una grieta ahí, un hueco grande ahí en la articulación. Y eso hay que rellenarlo, ¿no? Hay que rellenar de tejido. Entonces, eso es lo que hacen las células. Nosotros llevamos a las plaquetas o a las células madre, ellas llegan y identifican que hay un punto de lesión. Entonces, ellas dicen lo que yo les dije a todos ustedes para construir este muro. Aquí hay un daño y hay que trabajar. Hay que ponerlo, hay que nivelarlo, hay que rellenarlo y empiezan a moverse. Cada uno tiene su actividad. Ese movimiento celular para la reconstrucción del tejido es lo que genera la inflamación. Y secundariamente viene la cicatrización. Por eso no es buena idea que los pacientes consuman medicamentos antiinflamatorios cuando les duele. Me duele, trin, se la tragan sin ni pensar, digamos, ¿no? Claro. Lo que están haciendo es obstruir el proceso de cicatrización que nuestro cuerpo ya tiene programado. Porque nosotros nos lesionamos y automáticamente nuestro cuerpo cicatriza, pero antes de eso inflama. Y eso es lo que pasa cuando yo llevo a las células a la articulación dañada. Ellas identifican el daño y empieza el proceso de cicatrización y eso conlleva inflamación. Toda inflamación da dolor. El paciente siente dolor. Pero ahí está el médico que le va a apoyar, porque nosotros podemos trabajar con medicamentos netamente analgésicos para que el paciente no le duela y siga el proceso de inflamación. No interrumpimos la inflamación, ella tiene que seguir porque la consecuencia de eso es la cicatrización.
pero sí puede interrumpir el dolor. Eso es lo que te decía hace rato. Por eso preferiría que tomes esto de decir, porque no quiero interrumpir el proceso de cicatrización que se tiene que dar en tu cuerpo, porque de consecuencia de eso es que tú vas a estar bien de tu hombro, lo que te dijo tu médico que te operó. Vas a estar bien, no te va a doler porque va a haber una buena cicatrización. Pero si lo interrumpimos con medicamentos antiinflamatorios, a pesar de eso tu cuerpo va a intentar cicatrizar, pero no va a tener la misma calidad, ¿me entiendes? Esa fase, que no es mucho tiempo, son 3 días máximo, que el paciente siente dolor si no lo medico. Si el médico que está haciendo el tratamiento de bioestimulación, ya sea con células madre o plasma rico en plaquetas, no maneja la analgesia, le duele. Pero si maneja la analgesia, le da medicamentos netamente analgésicos y no antiinflamatorios, el paciente no le duele. Y lo único que siente es su articulación que está siendo trabajada, como que estuviera entumecida, la siente hinchada, le va a dar un poco de dificultad para caminar 2 o 3 días, pero al 4.º día es como que pasara un milagro. Y realmente a mí me parece que es un milagro porque toda esta organización celular solo Dios lo puede hacer. Es como que pasara un milagro porque el paciente empieza a sentir un alivio y bueno, los pacientes que yo les hago tratamiento, yo manejo analgesia solo 3 días y al 4.º día no le doy nada porque yo sé que no le va a doler porque ya tengo efecto de la cicatrización. Justamente eso le iba a preguntar ahora, y se me adelantó, doctora. No, por favor, que le iba a preguntar eso. Después de que yo hago esta terapia, ¿como en cuánto tiempo yo empiezo a sentirme mejor? Sí, generalmente el tiempo de cicatrización de nuestro cuerpo varía de tejido a tejido, pero así el trabajo excesivo dura como 3 días en la articulación. Por eso que a partir del 4.º día el paciente ya empieza a sentir alivio y es progresivo. Es de a poco, ¿no? Cada día que pasa el paciente va sintiendo más alivio sin analgésicos, sin antiinflamatorios. En el tiempo que, una vez que ya hemos puesto las células madre o las plaquetas, ya uno no tiene que usar más antiinflamatorios y tampoco analgésicos, porque si no eso ya se le trampa al paciente. El paciente tiene que no sentir dolor o si va sintiendo tiene que ser cada vez menos. Generalmente todo ese proceso depende mucho del grado de artrosis. En artrosis grado 1, en 10 días los pacientes están como nuevos. En una grado 1. Buenísimo. Ajá. En una grado 2 nos toma un poquito más de tiempo, quizá unos 20 días, pero siempre con cada etapa, con cada decena de días que va pasando, el paciente se siente mucho mejor. El paciente realmente siente la diferencia, no por la magia del médico, sino por el trabajo de las células, porque ellas están diseñadas para eso, para construir tejido. Entonces, donde les llevemos, ellas hacen eso, construyen. Doctora, ¿cualquier persona que tenga artrosis puede hacer este tipo de tratamientos o hay algunos casos que no son recomendados? En medicina hay como una regla y es que no todos los tratamientos son para todos. Y tu pregunta es muy estratégica. Existe una contraindicación que si bien no es absoluta, o sea, no es rígida, cuando existen pacientes que tienen artritis reumática, hay que analizar en qué grado está su artritis reumática, en qué fase está, qué medicación está recibiendo. En ellos no es muy recomendable hacer este tipo de tratamientos. Sin embargo, si se hace algunos controles, se puede trabajar ahí de la mano con un reumatólogo y se maneja bien la artritis reumática y está controlada, se puede hacer y mejora. Pero si yo le hago a ese paciente con artritis reumática en una fase aguda que está muy intensa, puede empeorar el cuadro. Entonces hay que saberlo manejar. Por eso también existen las especialidades. Ahora otro cuadro donde no es muy buena idea realizar este tratamiento es cuando el paciente tiene diabetes descompensada. Ya, si el paciente tiene una diabetes descompensada, sus glicemias están por los cielos, para nada es buena idea hacer. Ahí sí me parece que sería una contraindicación absoluta porque esos pacientes al tener unas glicemias elevadas son pacientes que tienen las defensas muy bajas. Y si bien estos tratamientos son quirúrgicos de mínima invasión, trabajamos con agujas. Y estos pacientes cuando están con las defensas bajas son bien susceptibles de una lesión por una infección bien fácil. Entonces en ellos no, en ese momento no. Pero una vez que se regula, se pone la diabetes en el nivel que tiene que estar, se controla con medicación, con hábitos y demás, y ese paciente tiene una diabetes bien controlada, sí se puede hacer, se tiene que hacer. Solo cuando el paciente no tiene una diabetes controlada, en ese caso no es buena idea. Doctora, y seguramente algunas personas se deben estar preguntando en este momento, ¿qué tan seguras
son estas terapias o estos tratamientos y si existen algunos riesgos de efectos secundarios que puedan tener. Son tratamientos altamente seguros porque si hacemos un análisis profundo, ¿qué estamos haciendo? Realmente el trabajo del médico en este caso es bien sencillo, porque lo único que estás haciendo es agarrar una célula y llevarla a otro lugar. Súper fácil. El que hace el trabajo real es esa célula. Y bueno, como es de nuestro propio cuerpo, no hay riesgo de que vaya a haber un rechazo, no hay ese riesgo. La célula está programada para algo. El ser humano está programado para sobrevivir, para estar bien. Y eso es porque todas nuestras células tienen esa programación. Entonces, si tú llevas esa célula a un lugar y ella detecta el daño, ella va a hacer lo que tiene que hacer. Cicatrizar, reparar ese tejido. Es un tratamiento efectivo, es un tratamiento seguro. Mucho mejor si se le pone un andamiaje con el ácido hialurónico. Y esto me encantó, esta ampolla que sacaron en Megalabs de Ibesia, que tiene una concentración elevada, porque muestra que esa concentración en muchos artículos que es ideal para el andamiaje para poder utilizar en estos casos de artrosis incluso avanzadas. Pero si analizamos a profundidad, no hay dónde perder. El médico en estos tratamientos no tiene dónde perder y el paciente mucho menos, porque te estás apoyando en principios básicos, en principios fundamentales de vida. El ser humano está programado para sobrevivir, para vivir, para estar bien y todas sus células están para eso. Si tú agarras una célula y le llevas donde tiene que hacer su trabajo, ella lo va a hacer, no hay forma. ¿Dónde va a estar tu error? Cuando te tardes mucho en hacer el proceso, cuando no tengas las previsiones adecuadas y se te infecte el área, pero si realmente tomas todas las previsiones, no hay rango de error. El paciente tiene que salir, tiene que mejorar, tiene que estar bien. Por eso se considera que es un tratamiento seguro, son tus propias células, te estás basando en principios de vida, no hay donde perder y es de los pocos tratamientos que en medicina se puede decir que no hay donde perder, porque en medicina es bien difícil decir, te hago esto y sí o sí vas a mejorar. Es bien difícil. ¿Y son costosos, doctora? ¿Ya se hace en Bolivia o todavía no ha llegado esa tecnología a Bolivia? No, en realidad no son muy costosos porque estamos utilizando parte de nuestro cuerpo para que se vaya a reparar en sí mismo. Y a mí me gusta mucho también, si bien está un poquito difícil en Bolivia por el asunto del dólar y que están subiendo mucho los medicamentos y demás, el ácido hialurónico que ahora se está utilizando afortunadamente no está caro, no está como yo realmente espero que esté, porque el ácido hialurónico de por sí es caro por todo su proceso de formación, pero el que ahorita estamos manejando con Ibesia, con Megalabs, es un costo realmente bajo para la calidad que tiene. Eso es maravilloso. Y sí se está realizando porque ¿qué necesitamos para hacer estos tratamientos? Para hacer realmente algo efectivo necesitamos el ácido hialurónico de una buena densidad, que ya tenemos Ibesia. Necesitamos las células madre, que el paciente las tiene, todos los pacientes lo tienen, si no estuviesen vivos, o bien las plaquetas, que igual todos los pacientes lo tienen. Solamente es ahí las técnicas de obtención de estos procedimientos, que también ya hay bastantes médicos en Bolivia que sí las realizan. Entonces, afortunadamente, Bolivia tiene médicos que se van actualizando y que ya están realizando este tipo de tratamientos. Estos tratamientos en el exterior con células madre se hacen hace como 20 años y con plaquetas se hacen hace como 35 años en el exterior. En Bolivia ya deben estar llevando como los 10 años. Ya es bastante tiempo. Bastante tiempo. Qué bueno, doctora. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, doctora. Vamos a finalizar con un pequeño consejito. Me gustaría que usted pueda hablarles a todas las personas que nos están viendo y les diga a aquellas que sufren de la artrosis, que ya empezaron esos dolores, porque viste que uno empieza, no, creo que me duele un poquito la rodilla, creo que me duele un poquito el brazo, y empieza a tomar analgésicos para ocultar, digo yo, para engañar al cuerpo. Esa es la verdad. ¿Qué le diría a todas esas personas? ¿Qué consejo les daría? Me encanta la frase que usaste, para engañar al cuerpo, porque realmente eso estamos haciendo al medicarnos cuando el paciente tiene mucho dolor. No esperar, porque mientras más esperamos, al final uno a veces dice, no, es que si voy al médico voy a gastar más, que no sé qué, y al final termina gastando más, porque dejas que avance y llegas a un punto en que la artrosis ya no es tan sencilla de tratar, que al final vas a terminar llegando a una prótesis. Pero si te haces un tratamiento adecuado en el momento en que está empezando, entonces eso no va a suceder.
el paciente puede evitar llegar a una prótesis y puede tener calidad de vida y no sufrir todo ese trayecto. Si escuchamos a nuestro cuerpo, realmente podemos evitar muchas cosas a futuro. Muchísimas gracias, doctora Iwi. Ha sido un honor tenerla con nosotros. Realmente es muy educativo para todas las personas que nos están viendo hablar de este tipo de tratamientos que ya los tenemos en Bolivia, que son importantes y quizás algunas personas ignoran que existen, ¿no? Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerla con nosotros en nuestra casa Megalabs. Yo soy la agradecida, encantada de estar aquí, encantada de poder ser parte un poquito más de la educación e información al paciente, porque estos detalles son muy importantes. A veces no son de acceso fácil, pero bueno, gracias a Megalabs sí, me encanta estar aquí, les agradezco mucho. Bienvenida siempre, doctora. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido en un capítulo más de Somos Bienestar, el podcast de salud de Megalabs para todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad. Megalabs. Somos Bienestar.